Hola estimado cuarto medio, en la clase de hoy revisamos el diagnóstico, ¿sí? Hoy día no les voy a dejar una tarea, ya que la próxima semana vamos a comenzar con el contenido de conjuntos de números enteros y racionales. El diagnóstico tenía 15 preguntas. La primera dice que nos dan esta tabla, entonces tiene cierta regla esta tabla, que el último número de cada fila, ¿sí?, es la suma de los tres anteriores y el último de cada columna es la suma de los tres anteriores y nos piden el valor de x. Aquí la clave es ver dónde tengo más información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a usar esta fila. Entonces, ¿qué tengo en esta fila? Voy a tener 24 más este número, por ejemplo, que le voy a llamar a, más 16 va a ser 55. Entonces yo voy a tener 24 más a más 16, 55. Entonces 24 y 16 es 40. Y esto es igual a 55 y claramente a va a ser 15, ¿sí? Entonces este valor es 15, ya lo voy a borrar aquí. Aquí me va a dar 15. Entonces, después por ejemplo, yo podría obtener este valor, ¿sí? Lo voy a escribir con azul. Entonces me va a quedar 4 más 9 más un valor b, por ejemplo, me tiene que dar 16. Entonces claramente 4 más 9 es 13, más b igual 16, por lo tanto b me tiene que dar 3. Entonces esto de aquí va a ser 3. Ahora con verde puedo usar este de aquí, esta fila. Entonces yo voy a tener 8, va a un valor c, más 3 igual 13. Entonces me va a quedar c más 11 igual 13, por lo tanto c va a ser 2. Entonces este de aquí va a valer 2. Y con negro voy a usar esta columna. Ya recuerden que las columnas son las verticales, las filas son las horizontales. Me va a quedar x más 4 más 2 igual 15. Es decir, x más 6 igual 15. Por lo tanto, ¿cuánto va a dar x? 9, porque me queda 15 menos 6. La alternativa correcta es la C. Siguiente ejercicio, me dicen que tengo 4.800 gramos de semillas. ¿Sí? Yo se las tengo que dar a gallinas, pavos y patos. Entonces me dice que la cuarta parte es para las gallinas. Entonces, las gallinas van a tener de los 4.800 gramos la cuarta parte. Entonces yo lo multiplico por un cuarto. Que en realidad esto basta dividir 4.800 dividido 4 y esto me da 1.200. Entonces, ¿cuánto me van a quedar? Me van a quedar 3.600 gramos. Si eso es el resto, porque a los 4.800 le quito 1.200. Luego, a los pavos le doy 2/3 de eso. Es decir, a los pavos yo le voy a dar de los 3.600 2/3. Entonces, miren, si yo simplifico, o yo, miren, puedo multiplicar 3.600 por 2, que es 7.200, y eso lo divido en 3, me va a dar 2.400 gramos. Y esto es para los pavos. Ahora, ¿cuánto me queda? Tenía 3.600, ¿cierto? Le quité 2.400, me queda 1.200 gramos. Y estos 1.200 gramos van a ser para los patos. Es decir, para los patos voy a tener 1.200 gramos. Y ahora me preguntan cuál recibe más. Claramente el que recibe más son los pavos. Alternativa B. Número 3, ya me dan esa operación. Entonces tengo un séptimo elevado a menos 1. Ya lo voy a hacer aparte. Un séptimo elevado a menos 1. Aquí yo ocupo una propiedad, ¿sí? La escribir aquí abajito, que si yo tengo, por ejemplo, a partido b elevado a un menos x, lo que tengo que hacer es invertir esta fracción y cambiar el signo del exponente. Entonces me va a quedar 7 partido 1 elevado a 1, y 7 elevado a 1 claramente 7, 1 elevado a 1, 1.
Esto me da 7. Después tengo 7 elevado a menos 1, ¿ya? Entonces aquí yo puedo ocupar la misma propiedad, pero yo lo que voy a hacer, ese 7 lo voy a escribir como 7 partido 1, esto elevado a menos 1, entonces va a quedar un séptimo elevado a 1, y esto es un séptimo. Por lo tanto, esta operatoria va a ser 7 menos un séptimo dividido 7. Igual, miren, si yo tengo fracciones de esta forma, a partido b más menos, ¿sí? Suma o resta c partido d, yo lo que puedo hacer simplemente es multiplicar cruzado, ¿sí? Después va a ser más o menos, dependiendo del caso, b por c, y luego multiplico los denominadores. Me va a quedar b por d. Entonces aquí puedo hacer lo mismo. Miren, el 7 lo divido por 1, entonces me queda 7 por 7, 49, menos 1 por 1, 1, dividido 7, y eso dividido 7. Entonces me queda 48 séptimos dividido 7. Ahora yo puedo hacer una división de fracciones, la voy a escribir aquí abajito. Va a ser, miren, voy a tener a partido b dividido c partido d. Entonces aquí yo lo que tenía que hacer es invertir el divisor, que es c partido d, entonces me va a quedar d partido c, y multiplico. Y después multiplicar es simplemente a por d, numerador por numerador, y denominador por denominador. Entonces me va a quedar, hago lo mismo, lo parto por 1, va a quedar 48 séptimos por un séptimo, ¿sí? Porque me va a quedar, lo invierto. Entonces esto es 48, y 7 por 7, 49. 48, 49 avos. Alternativa A. El 4 son logaritmos. Miren, yo lo que tengo que recordar del logaritmo, que yo lo puedo escribir de esta forma. Logaritmo de base b de a es igual a c, ¿ya? Y esto es equivalente a lo siguiente, a que si yo elevo b a c, obtengo a. Ya hay ciertas condiciones que vamos a ver más adelante, cuando ya estudiemos los logaritmos. Por lo tanto, yo me tengo que preguntar lo siguiente. Cuando aquí no aparece nada, no aparece este b, la base es 10. Ya que hay base 10, base 10, base 10. Entonces, si tiene un logaritmo en base 10 de 0,1, yo me pregunto, ¿10 elevado a cuánto me da 0,1? Entonces, eso es menos 1. Más 10 elevado a cuánto me da 1? A 0. ¿Sí? Recordemos que si yo tengo a elevado a 0, esto me tiene que dar 1. ¿Ya? Y luego, menos 10 elevado a cuánto me da 100? A 2. Por lo tanto, te va a quedar menos 3. Alternativa C. El 5, yo tengo que ver cuándo se indetermina. Entonces recordemos, si yo tengo una fracción cualquiera, a partido b, las condiciones eran dos, ¿sí? La condición era que a, b fueran enteros, y además que b fuera distinto de 0. El denominador no puede ser 0, por lo tanto, en este caso, esto no puede ser 0. Entonces yo lo que hago, busco cuando es 0. Entonces me queda x cuadrado más 9 igual 0. Por lo tanto me va a quedar x cuadrado igual menos 9. Entonces yo voy a aplicar raíz, porque tengo un x cuadrado. Entonces me va a quedar x igual a raíz de menos 9. Pero aquí está el problema. Como me habla de los números reales, yo tengo que pensar qué número elevado al cuadrado me da menos 9. Pero si yo estoy en los números reales, siempre un número elevado al cuadrado me va a dar positivo, ¿sí? Por lo tanto, en este caso es vacío, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo esto lo puedo resolver, pero en los números complejos, ¿sí? Que los números complejos, esto, raíz de menos 9, yo lo puedo escribir de esta forma, mira. Raíz de menos 1 por raíz de 9. Entonces la raíz de menos 1 es lo que se llama i, y raíz de 9, 3. Por lo tanto me da 3i. Pero eso en los complejos, no en los reales. Por lo tanto,
En este caso la alternativa es E. El número 6 me dan una situación. Me dicen que el precio del azúcar se puede modelar en función de la masa del azúcar, ¿sí? Y además me dicen que el precio de 2 kilos de azúcar es igual al de 3 de harina. Y lo que me presentan es la relación entre el precio de la harina y su masa. Y esto es simple, miren. Yo puedo tomar cualquier punto. Miren, yo voy a tomar este de aquí. Lo que me están diciendo que 10 kilos de harina cuestan 3.000, ¿sí? Entonces, si 10 kilos de harina cuestan 3.000, claramente un kilo de harina va a costar 300, ¿sí? Este es el caso de la harina. Entonces, como me dicen que, lo voy a hacer con azul, 2 kilos de azúcar equivalen a 3 kilos de harina en precio, ¿sí? Esto es azúcar y esto es harina. Veamos, pues, ¿cuánto valen 3 kilos de harina? ¿Sí? Los 3 kilos de harina van a costar claramente 900 pesos, ¿sí? Porque cada kilo vale 300, pero estos 3 kilos equivalen a 2 kilos de azúcar en precio. Claramente el azúcar es más caro. Por lo tanto, en realidad el kilo de azúcar va a costar simplemente 900 dividido 2, ¿sí? Ahí yo voy a poder tener la relación y el kilo de azúcar va a costar 450 pesos, ¿sí? Pero miren, ¿qué ocurre? Lo que me preguntan es, ¿cuál de las siguientes funciones permite determinar el precio del kilo de harina? Entonces, en este ejercicio hay muchos distractores. A mí simplemente me bastaba hacer esto, nada más que eso, ¿sí? Para que se den cuenta que a veces, yo lo hice en este caso para que se den cuenta que todo el tiempo que yo perdí haciendo la relación entre azúcar y harina, siendo que solamente me preguntan cómo modelo el kilo de harina. Entonces es simple, que cada kilo va a valer 300. Entonces si X es la cantidad de kilos, yo lo que tengo que hacer es simplemente multiplicarlo por 300. Alternativa D. La 7. Me dan un sistema de ecuaciones y yo tengo que calcular el valor de X menos Y dividido Y. Entonces yo en los sistemas de ecuaciones tengo muchos métodos de resolución. En este caso voy a usar la reducción. ¿Qué era la reducción? Era tomar este sistema, ¿cierto? Y eliminar una de las incógnitas, así yo dejo una ecuación con solamente una incógnita. Y para ello yo la sumo. Entonces, por ejemplo, yo sumo estas dos ecuaciones. Entonces, si yo las sumo, yo tengo que sumar x con x, y con y, número con número. Entonces me va a quedar 6x. ¿Qué ocurre? Me queda 2y menos 2y. Entonces me va a quedar 0y. Esto va a ser igual a 18. Entonces claramente esto se elimina. Entonces me va a quedar 6x igual a 18. Por lo tanto, x va a ser igual a 18 dividido 6. X va a ser igual a 3. Entonces ya tengo el valor de x. Entonces para calcular el valor de y, yo puedo reemplazar en cualquier ecuación. Por ejemplo, si yo tengo 3x menos 2y igual 1, yo voy a reemplazar. Tengo que x es 3. Entonces me queda 3 por 3 menos 2y igual 1. 9 menos 2y igual 1. Entonces me va a quedar, este 1 lo voy a pasar restando, me queda 8 igual a 2y, por lo tanto y va a ser igual a 8 dividido 2, y va a ser igual a 4. Y tengo el valor de x e y, pero lo que me preguntan es esto. Entonces me queda x menos y dividido y, esto va a ser igual a 3 menos 4 dividido 4, y esto me da menos un cuarto. Alternativa A. La 8. ¿Sí? La 8 es más compleja. ¿Sí? Yo tengo que, en este caso, generalmente cuando tengo problemas de edades, tengo que hacer sistemas de ecuaciones. ¿Qué me dicen? La edad de un padre es 3 veces la edad de su hijo. Esto es clave. Entonces, si yo digo que padre lo voy a definir como x
y el hijo lo defino como y. Si me dicen que la edad del padre es 3 veces la del hijo, yo lo que puedo escribir que x va a ser igual a 3y. ¿Ya? Esa es la primera ecuación que tengo. Luego me dicen, hace 6 años la edad del padre fue 5 veces la edad del hijo. ¿Cómo escribo eso? Lo escribo con azul. Hace 6 años, es decir, la edad del padre hace 6 años fue 5 veces la edad del hijo, pero claramente eso también fue hace 6 años. Entonces yo lo que tengo que hacer es al i restarle 6, porque fue hace 6 años. Entonces, ¿qué me preguntan? ¿Cuántos años tienen que transcurrir para que la edad del padre sea 2 veces la del hijo? Entonces yo lo que voy a hacer con negro, esto lo voy a hacer un sistema de ecuaciones. Entonces yo voy a tener x igual a 3y, y en el otro caso tengo que x menos 6 es igual a 5 factor de y menos 6. Entonces lo que voy a hacer es una sustitución. Ya tengo el valor de x. Entonces eso lo voy a sustituir en la segunda. Me va a quedar, voy a hacer aquí al lado, x menos 6, ya lo voy a escribir de nuevo, x menos 6 igual 5 factor de y menos 6. Pero x vale 3y, entonces me queda 3y menos 6 igual 5 por y, 5y menos 30. Entonces ese 30 yo lo puedo pasar sumando, me queda 30 menos 6, y me queda 5y menos 3y. Entonces me queda 24 igual a 2y, y va a ser igual a 12, ¿cierto? Porque el 2 pasa dividiendo. Esta es la edad del hijo. Y luego, para sacar la edad del padre, que voy a bajar un poquito, ahí, tengo que sustituir. Voy a escribir con verde, que en realidad esto, voy a usar eso. X va a ser igual a 3y, por lo tanto x va a ser igual a 3 por 12, x va a ser 36. Y tengo la edad del padre, ¿cierto? Esta es la edad del hijo, y esta es la edad del padre. Entonces lo que me preguntan es, ¿cuántos años tienen que transcurrir para que la edad del padre sea 2 veces la del hijo? Entonces, ya esto lo voy a escribir con rojo. ¿Cuántos años tienen que transcurrir? Yo quiero que la edad del padre, ¿sí? Que en este caso me va a quedar de esta forma, miren. Yo voy a escribir la ecuación para que se den cuenta. Me queda 2 por 12 más x es igual a 36 más x. ¿Por qué? Esta x son los años que van a transcurrir, que yo lo tengo que calcular. Y esta es la edad del padre, y yo quiero que la edad del padre sea el doble de la edad del hijo. Entonces por eso yo lo tengo que multiplicar por 2. Entonces me va a quedar 2 por 12, 24, más 2x, porque es 2 por x, igual 36 más x. Entonces me va a quedar, miren, 2x menos x, 36 menos 24. Entonces me queda que x es igual a 12. Entonces, ¿cuántos años tienen que transcurrir? 12. Porque si transcurren 12 años, la edad del padre va a ser 48 y la del hijo va a ser 24. Y se cumple la condición. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Siguiente ejercicio es una función cuadrática. Ya entonces recordemos ciertas cosas. Una función cuadrática es una parábola, ¿cierto? Como la que se ve en esta imagen, que se escribe de la forma, bueno, se puede escribir de varias formas, pero la forma general que nosotros vamos a ocupar es de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c. Y lo que me va a dar es la concavidad. Entonces, si A es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Si A es menor que 0, cóncava hacia abajo. Entonces, automáticamente, si yo veo la imagen, tengo este caso, ¿cierto? Es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, no puede ser la letra D. El C, la escribo con verde, me permite ver la intersección con el eje Y, ¿ya?
que va a ser el punto 0C. Entonces en este caso, miren, aquí está. Ese punto va a ser 0 menos 3. Entonces claramente en esta función el C vale menos 3. Entonces automáticamente no puede ser esta y pueden ser esas dos. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver las intersecciones con el eje X, ¿ya? Que son esos dos puntos. Lo voy a escribir aquí, la intersección con el eje X. Que si yo veo la gráfica, va a ser el punto menos 3, 0 y el punto 1, 0, ¿ya? Entonces, bueno, esto lo vamos a estudiar en profundidad cuando veamos el tema de la función cuadrática. Yo lo que tengo que hacer es factorizar estas dos funciones, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a escribir en esta, voy a tener que g de x es igual a x cuadrado menos 2x menos 3. No sé si recuerdan, pero yo lo que podía hacer es factorizar de esta forma. Entonces tú te preguntabas dos números que al sumarlos me dé menos 3 y al multiplicarlos, es decir, al sumarlos me da menos 2 y al multiplicarlos menos 3. Que en este caso sería menos 3 más 1, ¿ya? Y en el caso de h de x es muy similar, pero me va a quedar x más 3 y x menos 1, ¿ya? Ahora yo me voy a los puntos de corte, que son estos de aquí. Como es menos 3, 0, tú cuando resuelvas esas funciones como ecuaciones cuadráticas, te va a quedar que x es 3 y que x es menos 1. Son dos soluciones porque es cuadrática. Y en el caso de h te queda que x es menos 3 y x es 1. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál cumple esta condición? Es la letra, es decir, es la h de x, ¿sí? Eso cumple la condición. Por lo tanto, la correcta es la C. Número 10. Me dan vectores y lo que tengo que hacer es sumarlos. ¿Ya? Esto es bastante sencillo. El sumar vectores es simplemente, como el vector tiene una componente x y una componente y, ¿cierto? En cada caso, tú lo que tienes que hacer es sumar componente x con componente x, componente y con componente y. Entonces lo primero que tengo que sumar es u más v. Entonces esto va a ser menos 14,8 más 4,0. Entonces tú vas a sumar menos 14 más 4 y luego te queda 8 más 0. Y esto va a ser menos 10,8. ¿Ya? Ese va a ser el primer vector. Luego tengo que sumar a ese u más v, le tengo que sumar w. Entonces va a ser menos 10,8 más menos 2,6. Y esto va a quedar menos 10 más menos 2, 8 más 6. Y esto va a ser menos 12, 14. Alternativa C. Número 11. Me dice que a este triángulo ABC le aplico una homotesia con centro P y razón menos 1/2. Ya. Tengo que recordar la homotesia. La homotesia es una transformación que me permite hacer dos cosas. Me permite aumentar o disminuir las dimensiones de la figura y además me permite invertirla. ¿Ya? Por lo tanto, en la homotesia hay ciertas condiciones que yo tengo que recordar. En la homotesia, lo que me importa es el factor, ¿cierto? Este factor K que le llaman. Entonces el valor de K puede ser, si K es mayor que 1, puede ser entre 0 y 1. Disculpen, voy a poner un caso que realmente no tiene mucho sentido, pero lo voy a agregar. Puede ser 1, entre 0 y 1. Si es 0, ya lo voy a agregar igual, 0. También puede estar, es decir, K puede ser menor que 0 o mayor que menos 1 y bueno, puede ser igual a menos 1 y
menor que menos 1. Ya tengo todos esos casos. Entonces lo que ocurre aquí, en el primer caso, es que la figura va a ser de mayor tamaño. ¿Sí? La homotesia va a tener una homotesia de mayor tamaño, pero no inviertes la figura, ¿ya? No invertida. Tú le inviertes cuando es K en negativo. Aquí queda exactamente igual la figura, ya aquí no tiene mucho sentido, queda igual la figura. Aquí claramente va a ser de menor tamaño, pero tampoco va a ser no invertida, ¿cierto? Tú no inviertes la figura. Si es 0, no obtienes nada, no va a tener ninguna figura. Cuando es mayor que 0, es decir, es menor que 0 pero mayor que menos 1, claramente va a ser también de menor tamaño, pero invertida, ¿ya? Es más, en este ejercicio estamos en esta situación, ¿ya? Porque es menos un medio. Cuando es menos 1, va a ser igual la figura, pero va a ser invertida. Y claramente si es menor que menos 1 va a ser de mayor tamaño e invertida, ¿sí? Eso es como la clave para la homotesia. Claramente siempre las figuras van a ser semejantes, eso es importante. Yo voy a generar figuras semejantes. Por lo tanto, como es menos un medio, como ya lo dije, tiene que ser invertida. Por lo tanto, no puede ser la A, tampoco puede ser la E, la D tampoco, porque la figura no es semejante. Miren, si se dan cuenta está como medio inclinada, entonces tampoco puede ser la D. La C tampoco. ¿Por qué? Porque la figura es más grande, ¿cierto? La que tiene las B', A', C' es más grande. Por lo tanto, por descarte también, es la B. Luego la 12, ¿sí? Nos dan una tabla. Lo que estamos trabajando en el común, ¿cierto? Estamos trabajando tabla de gráfico, que me da la producción de cierta industria para 3 meses. Entonces me dice que en enero son 150 toneladas, en febrero son 100 y en marzo son 200 y tengo que ver qué afirmación es verdadera. Entonces la 1 me dice la producción promedio es igual a la producción de enero, disculpe. La promedio, recuerden el promedio. El promedio era suma de los datos, en este caso 150 más 100 más 200 dividido la cantidad, 3. Y esto me da 450 dividido 3, que es 150. Y claramente es lo mismo que en enero. Por lo tanto, esto es correcto. El punto 2 me dice el aumento de producción de febrero a marzo. Miren, de febrero a marzo, la producción va de 100 a 200 toneladas. Por lo tanto, hubo un aumento claramente, ¿cierto?, de 100 toneladas. Y me dicen que esto es lo mismo de los 2/3 del total producido. El total producido ya dijimos que era 450. Y los 2/3 de 450 es 300. ¿Sí? Porque dividí 450 en 3, que me da 150 y lo multiplico por 2. Por lo tanto, esto es falso. ¿Sí? El aumento fue de 100, no de 300. Totalmente errado. Y después me dicen de enero a febrero la producción bajó en un 50%. Voy a bajar un poquito. Lo voy a hacer con negro. De enero a febrero. Ya, enero a febrero. Yo pasé de 150 a 100. En realidad la producción bajó en 50 toneladas. Pero este 50% es el 50% 150. Y claramente el 50% de 150, que es la mitad, es 75. No es 50. ¿Ya? Por lo tanto, esto es falso también. Luego la correcta es la A. En el 13 me dicen que se hizo una elección donde votaron 500 estudiantes. Importante. Ahí tengo el total de datos. Y el gráfico de torta me muestra los porcentajes que obtuvo cada participante. ¿Sí? Cada candidato. Entonces me preguntan por los votos de Ortiz. Miren, aquí tengo el 20%, 45.
65, ¿cierto? Si lo sumo. Entonces Ortiz tuvo el 35%. Lo voy a hacer muy rápido. Miren, como yo tengo 500 estudiantes, ¿cierto? 500 datos. Yo lo que voy a hacer, voy a obtener el 5%, ¿ya? Pero yo sé que el 10% de 500 es 50, porque dividir por 10 simplemente. Por lo tanto, el 5% de 500 va a ser 25. Por lo tanto, en el caso de Ortiz, que obtuvo el 35%, yo lo que puedo hacer simplemente es, este 25, que equivale al 5, lo multiplico por 7, porque 5 por 7 es 35. Y yo voy a obtener los votos de Ortiz. Y 25 por 7 va a ser igual a 175. Y está resuelto el ejercicio. Otra forma que se podría haber ocupado era haber obtenido el 35% de 500 con una regla de 3 simple. El 14, ya estos son los ejercicios complejos de la prueba de matemáticas, los ejercicios de suficiencia de datos. Lo que tengo que hacer es, me dan un enunciado, ¿cierto? Que dice, se puede determinar el valor, el numerador de cierta fracción, sí, y yo tengo que ir probando. Lo primero que me dan, si es que puedo resolver lo que me piden, luego pruebo lo segundo, pero de forma individual, luego los pruebo juntos y voy a poder responder a la pregunta. Entonces, ¿qué me dicen? Que yo tengo cierta fracción. Cierta fracción es simplemente escribir algo de la forma a partido b, ¿sí? Una forma general. Claramente el b tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Y el a y el b tienen que ser enteros. Entonces, si yo voy al punto 1, que me dice que el valor de la fracción es 0,25, lo que me están diciendo es que a partido b es 0,25. Pero el 0,25 yo lo puedo escribir como 25 cienavos. Ya está cómo convertir un decimal a fracción. Entonces en este caso es simplemente escribir el numerador sin la coma y en el denominador coloco un 1 y tantos ceros como decimales tenga. Pero si yo simplifico esto por 25, por ejemplo, me va a dar un cuarto. Entonces en realidad esta fracción, esta de aquí, ¿sí? A partido b, es un cuarto. Ahora, lo que me pide a mí es el numerador, ¿cierto? Este valor de a. Pero ¿qué ocurre? Este valor de a puede ser infinitos números. Porque a dividido b me tiene que dar un cuarto. Entonces, por ejemplo, ya 1 dividido 4. Pero yo también podría decir que 2 dividido 8, si simplifico me queda un cuarto. Por lo tanto, yo no puedo saber el valor con esto de aquí. Ahora, si ocupo el punto 2, lo voy a hacer con azul, me dice que el denominador es 8. Ya, entonces yo sé que a dividido 8, pero yo no sé cuánto valen. No me dan el valor de la fracción como tal. Por lo tanto, tampoco. ¿Qué es lo que hace después? Tú las juntas. ¿Ya? Entonces yo voy a escribir, voy a bajar un poquito. Tomo el 1 y el 2. Entonces el 1 me decía que a partido b era un cuarto. Y además, después el 2 me decía que a partido 8 es un valor desconocido. Pero ahora yo sé que a dividido 8 es un cuarto. Por lo tanto, ahora puedo sacar el valor de a. Porque multiplico cruzado, me queda 4a igual a 8. Por lo tanto, a va a ser igual a 2. Luego, ¿cuál va a ser la correcta? Ambas juntas. No es necesario que yo calcule el valor de a. Ya no es necesario. ¿Sí? Porque simplemente tengo que ver si lo puedo calcular, pero no me piden calcularlo. Ya, es una estrategia para ahorrar tiempo. Y el último dice, antes que se agregue leche, una mezcla de pastelería de 500 gramos contiene 3 ingredientes: azúcar, harina y chocolate en polvo. Y me piden calcular, no calcularlo, si puedo calcular la azúcar utilizada. Entonces me dicen el número 1. Un quinto de la mezcla es chocolate. Ya en el punto 1 me dicen que un quinto es chocolate.
Y además me dice que la relación entre el chocolate y la harina es 2:7. Pero como me dicen que un quinto es chocolate, en realidad lo que tengo de chocolate, como la mezcla tiene 500 gramos, tengo 100 gramos de chocolate. ¿Sí? Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es ahora despejar. Yo sé que tengo 100 de chocolate, la harina la desconozco, pero esto me tiene que ser igual a 2:7. Entonces tú puedes calcular cuánto vale la harina, ¿cierto? Que va a ser 350. Multiplique cruzado y después el 2 pasa dividiendo. Y si tengo lo que ocupé de harina, es decir, de chocolate y de harina, claramente puedo obtener lo que ocupé de azúcar, ¿sí? Por lo tanto, con la 1 lo puedo calcular. La 2 dice 7 décimos de la mezcla tiene harina. Ahora, ¿cuál es el problema de esta? La voy a marcar con azul. El problema de la 2, si bien sé que son 7 décimos de harina, yo tengo 3 décimos entre el chocolate y el azúcar. El problema es que no sé las proporciones. ¿Sí? Podría ser 1 décimo de chocolate, 2 de azúcar, 1 de chocolate. Es decir, 2 de chocolate, 1 de azúcar. Entonces ahí yo tengo infinitas combinaciones. Por lo tanto, esto no me ayuda. Luego es una por sí sola. Y eso era el diagnóstico. Ahí están las alternativas. Bueno, al ser un diagnóstico, claramente yo no lo califiqué. Lo usé más que nada para ver el nivel, ¿cierto?, de los conocimientos que han ido adquiriendo en estos años de enseñanza media. Todos estos contenidos los vamos a ver en el transcurso del año. Entonces, recuerden, en esta clase no les dejé ninguna tarea. Entonces, la próxima clase vamos a ver el contenido de números enteros y números racionales. Cualquier duda o consulta, ¿cierto? Vía Classroom o me pueden enviar un correo si hay algo más particular, pero si ya están empezando a preparar la prueba, me pueden preguntar, chiquillos, si yo no tengo ningún problema en ayudarlos. Que estén muy bien, cuídense.